Bueno, gente, aquí estamos de nuevo con un episodio más después de un tiempo bastante largo, pero bueno, se hace cuando se puede nomás. Eh, bueno, yo soy Pablo Zurita, eh, trabajo como consultor en la parte mezclada entre rendering y engine programmer. Eh, y bueno, ahora estoy trabajando con una empresa que hace visualización de automóviles y cosas de ese tipo. Pero en el pasado siempre trabajé en gaming y visualización, y muy enfocado en el tema de graphics y performance en general. Y estoy con Sergio, que también estuvo en el primer episodio. Así que bueno, Sergio, te dejo que hagas una introducción. Genial. Bueno, mi nombre es Sergio Los Santos, soy render programmer en Frontier. Eh, Siempre trabajé en empresas de videojuegos. NGD primero, estuve 8 años, después Famicom por 3 años y medio, y ahora en Frontier. Parte como engine y actualmente como render programmer. Genial. Bueno, el tema del episodio de hoy, lo que quería charlar, y bueno, para la gente que no tiene idea cómo se arma este podcast, no es que venga ningún tema definido, sino que medio que yo defino un tema central y después una charla común como la que podríamos tener en un café. Eh, Así que no, como siempre está libre de ir a cualquier lado. Pero lo que quería charlar era el tema de multithreading, porque es un tema con el que yo reniego mucho, en el tema, digamos, en general reniego mucho con el tema de performance, es la gran razón por la que consigo laburo. Si todo anduviera de manera maravillosa, probablemente tendría bastante menos laburo de que tengo. Eh, y, y, veo que en general es un tema que los programadores, incluso en diferentes niveles, incluso con gente con experiencia, no toman muy en cuenta, no escriben código de esa manera. Eh, digamos, incluso cuando hablas del tema, tienen a veces visiones que son un poco más, me parece que simplistas en el sentido de decir, paralelizar cosas que son un poquito más, digamos, que son intrínsecamente paralelizables, que yo del lado de rendering es común que alguien te diga, bueno, sí hice un ray tracer. Y decir, bueno, eso es intrínsecamente paralelizable, no hay grandes retos en lo que tiene que ver con paralelizar eso, pero ahora el momento de trabajar en un juego es algo eh, que es un poco más complejo de eso y a la vez lo veo como también percibo que la gente al ser una cosa que no es relativamente fácil, que obviamente hacer una cosa sin otra es mucho más fácil, eh, siempre constantemente lo están evitando. Es como decir, che, bueno, escaparle a no ser que sea irremable la situación. En cuyo caso, cuando en el momento que ya es irremable y que decir, che, bueno, tengo que paralelizar, ya es bastante tarde. Eh, y entonces quería que charlemos un poco de eso. Yo me preguntaba porque en NGD tenían no sé cuál era el nombre del motor con el que terminaba haciendo el Regnum, pero me preguntaba si ya desde ese momento había una percepción clara, más allá de que, por lo que entiendo, el, no sé si en ese momento ya era común que sean dual core, ni me acuerdo, digamos, el target machine. Eh, Mirá, no, cuando arrancamos NGD, el motor de NGD se arrancó allá por el 2001, 2002. Uh -huh. Eh, el multithreading no era parte del diseño. No, al menos no del diseño del cliente. Eh, el juego en sí tenía varios threads pensado en la carga de recursos asincrónica, manejo de red, pero no desde el punto de vista gameplay o rendering. Eh, pero bueno, Regnum se termina lanzando en el 2007 y en ese momento ya estábamos pensando en multithreading. El tema es que
el diseño básico del motor no lo permitía. Además, en ese momento todavía los API no te permitían aprovecharlo en PC. Claro. Entonces, en NGD todo el desarrollo de Regnum fue siempre de single thread, salvo por el tema de recursos. Claro. Los recursos sí cargaban en otros threads, por las conexiones de red, etc. ¿Y del lado del servidor? Del lado del servidor sí había concepto de multithreading, pero no estaba hecho de una forma que sería natural hoy en día. Básicamente el servidor partía las diferentes zonas del mapa con clusters y permitía correr los clusters en paralelo. Entonces vos si tenías un quad core de servidor, partías el mapa en 4 series de bloques y cada core manejaba esos clusters. Y después había todo un sistema de mensajes y eso para pasar información de un cluster al otro. Claro, bueno, sabes que yo me di cuenta que una de las cosas principales que noto en general entre la gente en networking y el resto de la gente es que ellos son la gente que tiene mucha más idea eh, del tema de multithreading, digamos, es algo que empezaron a tener que elaborar mucho antes que el resto de la gente, me parece, pero en definitiva sí demuestran de que es algo manejable, de que se puede hacer, de que, digamos, tal vez puede ser, hay complejidades como en todo, pero no es ese nivel de complejidad inmanejable, que me parece que el resto de la gente tiene. Es decir, bueno, porque me parece que un montón de las cosas más básicas de multithreading tiene que ver con hacer las cosas de manera sincrónica. Y yo noto que ellos en general es algo que lo ven como totalmente natural y para el resto de la gente es como un parto y algo que evitan a toda costa. No sé cómo lo ves vos. Sí, también hubo una evolución. Yo me acuerdo que apenas empezaron a aparecer los dual core allá por el 2006, 2005, 2006 y empezaron a aparecer los primeros juegos. Lo primero que pasaba era, bueno, lo partimos en dos. Tenemos el gameplay thread y el render thread. No tenías una distribución muy buena, pero más o menos tenías una separación lógica. Mientras vos tuvieras todos tus objetos, entidades o lo que sea, de rendering y de gameplay separados y un canal de comunicación, la separación funcionaba. El tema es que una vez que vos empezás a escalar más cores, partir así por módulo ya no escala. Creo que es ahí donde la mayoría de los juegos empezaron a fallar y donde la mayoría de la gente todavía no hizo el cambio de paradigma como para realmente adoptar multithreading en una forma más natural. Sí, sí, sí. Me parece que creo que a nuestra escala, que eso es algo también importante reconocer, que a la escala AAA, me parece que el principal catalizador de hacer las cosas y de una manera que sea mucho más escalable fue la Play 3. Porque indudablemente tenías que, digamos, yo realmente no sé qué juego, digamos, triple A que compitiendo ya en la fase final de Play 3, cuando ya está todo, digamos, diferenciarte era bastante complicado, tenés que hacer muy buen laburo. No sé qué engine trabajó realmente bien en la Play 3 que no haya sido totalmente job-based, digamos, de esos pequeños trabajos que mandás a realizar y no hay un concepto ni concreto, así decir, qué core se va a ejecutar y todo eso, y bueno, eso también por el hecho de que están los CPUs y eso ya era algo, una complejidad que me parece que fue totalmente innecesaria desde mi punto de vista para lo que terminaron haciendo, eh, pero que en definitiva me parece que es el único modelo realmente escalable para el rango, por lo menos en PCs así, y bueno, y en definitiva no me imagino tampoco utilizando de manera mejor lo que es en Xbox One o Play 4. No, vos, por ejemplo, en lo último que estás viendo, así, o lo que estás trabajando,
¿Trabajás con un modelo Major Base o es un modelo un poco más explícito de cómo es el manejo de, digamos, de tener más render threads y cosas threads específicos para cada cosa que consumen un laburo muy específico? Mira, yo últimamente estuve trabajando un poco en Elite. Ujú, Eh, Elite utiliza una versión del motor de Frontier que es bastante vieja. ujú, Y si bien tiene jobs y soporta multitrading, conceptualmente el motor todavía no estaba pensado para jobs. ujú, Eh, en la empresa también se está haciendo otro juego que es el Planet Costa. ujú, Planet Costa se está haciendo con una nueva versión del motor. ujú. Todo el rendering fue reescrito y hay unos cuantos cambios en el tema de multitrading. Y en cambio, ese juego ya se hizo task-based. Ujú. El tema pasa porque realmente eh, en los últimos años la gente ya empezó a aceptar que si no vas por ese camino no escala. Sobre todo con las consolas. Porque empecé todavía, si utilizás un par de threads, funciona. De hecho, hay muchos juegos que en un i3 todavía siguen andando casi igual que en un i7. O sea, andan más rápido en un i7, pero no anda comparativamente tanto más rápido. Eso es verdad también que puede estar limitado por GPU o por otras cosas, pero definitivamente en una consola, si no utilizas los 6 core que tenés, no, vas a estar limitado por el CPU. Ujú. Eh, Cuando estaba todavía en Funcom el año pasado y el anterior, todavía teníamos el concepto de render thread, gameplay thread, pero sí teníamos jobs. Entonces, el render thread, la mayoría se tapeaba cosas, lanzaba los jobs y más adelante esperaba por los jobs para tenerlos y dependiendo del API, flusheaba el API o Ujú. directamente mandaba como el list que ya estaba generado. Claro, Lo cual nos permitió rápidamente portar a DirectX 12, por ejemplo, y aprovechar los cores. claro, claro. No, obviamente, digamos, por lo menos de la parte graphics, de X12, Vulkan, y bueno, toda la parte más nueva, destrabó una parte importante digamos, de poder utilizar los recursos que tenés disponibles y no tenés que hacer eh, como ciertos malabares y cosas de ese tipo que después siempre terminaban cayendo en un thread donde ya no, digamos, estaba muy denso el tema. Sí me di cuenta, digamos, que ya la performance single thread es como que ya hace rato que se viene diciendo que no hay que hacerlo, digamos que no hay que esperar más mejoras y a veces conseguimos alguna mejora, digamos, cambiando el hardware. En otras veces, por ejemplo, justamente ayer leí una review de estos procesadores nuevos de Intel, eh, de la gama más alta, viste que están sacando un procesador con 10 cores, Sí. 20 de hardware threads, y que la performance es peor que, que de menor core que de la arquitectura un poco más vieja, por un tema, digamos, también de cómo manejan los recursos y cómo en definitiva llegas a poner 10 cores en ese espacio, digamos. También es cierto que Intel está medio atrasado con lo que es high-end. Porque, por ejemplo, la nueva línea high-end, la serie 6000, está Ujú. basada en Broadwell, mientras que la serie mainstream está basada en Skylake, que es una arquitectura mejor. Y lo que pasa es que eso es indudable porque los yields, digamos, los yields para hacer No, cosas son, digamos, los procesos pero tienen que estar optimizados. por eso, en el sentido de que los juegos siguen usando uno o dos cores, entonces van a funcionar mejor en un Skylake 4 core que en un Broadwell que tiene 10 cores. Eh, Igual, es una arquitectura que por ahí está más pensada para los Xeon, que hay en Xeon hay hasta 22 o 24 cores, Sí. y que en servidores sí se usa. Sí, yo creo, digamos, para mí lo problemático es que no, digamos, más allá, incluso las mejoras no están en sí mismo dadas por cosas intrínsecas del proceso, mejoras, digamos, demasiado importantes. Tratan de hacer cosas porque obviamente tienen benchmarks que son single threaded, que bueno, como son parte de los reviews y todo eso,
hacen a la venta de las cosas, pero es como están sumamente ilimitados y más que nada las ganancias vienen por cash más grandes, por cosas de ese tipo que por otro lado que decís, che, no, sabes que tuvieron un breakthrough en, no sé, en el diseño, en lo que sea, que les permita realmente, digamos, de que nos permita pensar de que nosotros podemos mantener esa idea de dos o tres threads. eh, y no solo por la cantidad de threads, porque eso también es otra mentira, que yo estoy harto de ver, digamos, de trabajar en cosas que tienen 35 threads, de los cuales todos operan de manera bastante secuencial, donde alguien manda a hacer algo y que se largan un job, pero inmediatamente esperan en la llegada del resultado de ese job, o cosas de ese tipo. Y que decís, bueno, digamos, no tiene que ver con la cantidad de threads, sino en verdad cuánta actividad concurrente real tenés para hacer. Pero yo, digamos, pensaba, digo, el modelo task-based, primero que hay, digamos, no, hay herramientas para poder probarlo y hacerlo, cosas que antes, qué sé yo, cuando vos leías, suponete que vos en un programador que solo trabajaba en PC, y leías, no sé, una presentación de Sony hablando de eh, job-based dispatches y cosas de ese tipo, que decís, che, esto no tiene ningún sentido, no sé ni dónde sacar el código, cómo lo implementaría, todo eso. Y ahora, bueno, de última tenés TBB, que ya es un sistema meramente. Yo no tuve buenas experiencias con eso. La única experiencia real de laburo la tuve con DreamWorks, pero es bastante heavy y genérico. Pero de última es algo para poder empezar a trabajar en ese modelo, pero me parece que la gente se tiene que, no que animarse como para hacer algo arriesgado, sino eh, animarse porque no hay vuelta a eso, tío. Sí, el tema es que en la mayoría de los casos, sobre todo el programador que trabaja en PC, ¿no? Que no trabaja en consolas, eh, en general utiliza algún motor o algo que le resuelve los problemas. Y la mayoría de las cosas que uno hace con Unreal o con Unity no se meten en el tema de multithreading. Porque la verdad es que si vos usás blueprints o scripting con Unity, ni siquiera lo ves. Bueno, justamente también es importante eso porque yo lo que estoy trabajando ahora está basado en Unity. Eh, y donde el 95% de la compañía, eh, un 99%, trabaja en verdad con la parte de scripting, con C Sharp, que, bueno, trabaja sobre mono y te permite largar no tareas concurrentes como si fueran un job, pero sí está el concepto de que puedes implementar multithreading, obviamente con el peso que tiene realizarlo a través de mono. No vas a pedirle magia, vas a necesitar si vas a hacer algo job-based, los jobs tienen que ser más grandes para justificar el costo base y todo eso. Más y en Unreal, digamos, sí, el tema de los blueprints es una cosa, pero el resto de la gente está trabajando en C++. Ya Unreal Script ya voló. Eh, y lo problemático es que ese tipo de cosas que son single thread, donde el resto del motor se queda esperando ver qué decidió hacer gameplay, te ponen una base de milisegundos que tenés que sobre todo si vos empezás a hacer algo con VR es como te mata. Eh, pero si no, digamos, te ponen esa posición donde yo estoy, por ejemplo, necesito trabajar con algo con VR a 90 cuadros por segundo y tengo una base de ejecutado en mono que está todo corriendo en un solo thread y me está comiendo 5 milisegundos y pico. Y si vos no paralelizás el gameplay, eso me parece que es lo complicado de, de todo esto. Digamos que para mí el multithreading dejó de ser un tema para los engine programmers o los de rendering o cierta gente especializada, creo que así es
la gente más low level. Porque realmente las cosas que se hacen en gameplay ahora son muy heavy. Eh, o en todo caso, llaman a cosas que son muy pesadas. Digo, decir, por ejemplo, decir, pedir resultados de física, obtener raycast o lo que sea. Si vos lo haces de manera toda sincrónica y necesitas los resultados enseguida, todo eso, qué sé yo, tener una escena gigante, eh, para mí dejó de ser un tema, ¿viste? Como decís, che, bueno, déjalo al loquito low level que de alguna manera le va a encontrar la vuelta, o no, los del motor se hacen cargo. Sí, eso es cierto. Eh, Creo que para mí hay mucha gente que, como le tiene miedo, ni siquiera busca la forma de encarar el problema. Sí. Creo que uno de los mayores problemas es que si vos no lo encarás de entrada, después se te hace casi imposible hacerlo. Podés meter hacks para partir algunas cosas y que sea asincrónica, pero se hace mucho más difícil. Y creo que eso también tiene que ver con que la mayoría de la gente no... Como no lo conoce, lo trata de evitar al principio hasta que sea un problema y después trata de ver qué puede hacer al respecto. Y como vos decís, es un problema a largo plazo eso. Es que Pero en verdad yo creo que viene incluso de un punto más básico que divide a programadores entre, me parece, los que vemos de una forma o de otra, que es casi como la grieta política, que es el tema ese premature optimizations is the roots of all evil. Es decir, che, realmente vos, si vos empezás a pensar en multithreading de entrada, como parte del diseño, en verdad, vos estás optimizando de manera prematura. Cosa viste, son esas que, cosas casi diseño. es que no es una cuestión de optimización, es una cuestión de diseño, justamente. Eh, la optimización sería después tunear cada jobs o lo que sea, pero diseñarlo en base a eso sería lo sano, si vos querés realmente poder escalar. Eh, el tema es que también es verdad que muchos juegos por ahí empiezan como una idea chiquita y la gente subestima cuánto puede crecer el proyecto. Entonces dice, bueno, a mí no me va a molestar ese problema porque nunca voy a llegar a ese punto. Y bueno, eventualmente llegan y ya es tarde. Sí, 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 sí. Bueno, y eso también eh, se ata con lo que yo charlé un poco con Daniel de decir, che, cómo, de cierta manera, cómo a veces se piensa que uno, si vos, qué sé yo, tenés que pensar código de gameplay en términos de jobs, por ejemplo, si no, pero en verdad tener que lidiar ya con esa complejidad no me permite avanzar a mí en el tema de la implementación del gameplay en sí. Y decir, che, eso me limita. Y por otro lado, es encontrarte con la pared cerca del final del camino y darte cuenta que no tenés vuelta y que decís, che, bueno, se corta Sí, esto y eso también es un limitante, cosa que en otros lados es como es más espacio, es como tener que ser un garbage collector. Si te funciona bien el garbage collector, está todo de lujo y decís, che, se me hizo la vida fácil. Ahora, si no funciona, cagaste, porque es como una cosa así de los garbage collectors son cosas súper complicadas, suponiendo que tenés acceso al código del garbage collector, eh, y empezás a hacer en definitiva, bueno, empezás a trabajar con cuáles son las limitaciones del garbage collector y empezás a hacer como en cierta manera memory management de lo que teóricamente no te llegas a obviar. Y son esas cosas la mayoría de los programadores en general somos malos para predecir y establecer cuál es el impacto del código que escribimos. Digamos, sí, de errarle, decir, che, hacer algo, no, lo voy a hacer así nomás porque en verdad no es importante y después dura 20 años adelante y vos te encontrás con código que dice, qué sé yo, comentarios, sacar después de la E3 del 2006. Bueno, sigue eso ahí 10 años después. sí. Creo que igual también una vez que vos ganás experiencia con algo, uno trataría de pensar que no te vas a meter con el mismo problema.
Es decir, bueno, si tuviste un proyecto donde te encontraste con que eso es un problema y lo tuviste que hackear como sea para que salga, bueno, el próximo proyecto no te va a pasar eso. El problema es que a veces sigue pasando. Sí, sí, y la formación de la gente también creo que justamente mientras más empezás a programar de una manera, más te cuesta salir de eso. Me parece que tampoco hay que olvidarse que retomar el camino y todo eso tampoco es una cosa fácil. Digamos, si yo empiezo a programar es como si programaste todo el día con OpenGL, más allá que después te dicen, no, mira, vas por Directory y bueno, te cuesta por todos lados, no es que no lo vas a aprender, no coso, pero vas a renegar bastante. No, eso seguro. El tema es que es un proceso, ¿no? O sea, si vos decís, bueno, trabajé 10 años con OpenGL y ahora paso a Direct 3D, y sí, el primer año por ahí no vas a hacer lo mismo de eficiente, vas a tener un montón de bugs porque no conoces el API, pero eventualmente vas a llegar a ese punto. O sea, siempre que uno empieza a trabajar con una codebase nueva, uno tiene un periodo de adaptación. El problema es que si nunca haces el salto, nunca vas a llegar a dominarlo. Sí, seguro, seguro, tenés que hacer el salto y el tema es más que nada como invitar a que lo hagan antes, que sea más problemático, teniendo en cuenta que, digamos, de acá a futuro no hay ninguna noción de que la performance en un solo thread mejore, digamos. No hay nada que alguien dijo en algún momento, che, ¿sabes qué? Aguántenos un poco que ya si viene el salto a 10 GHz o lo que sea. Y, No, eso está totalmente claro. Lo que seguramente venga ahora sean más cores y si no paralelizás no vas a poder escalar. Hoy en día incluso en celulares tenés celulares con 8 cores. Eh, es así. no, no, y claro, y no solo, digamos, porque incluso a veces sí, es verdad que en la parte mobile, con más razón todavía, porque prender fuego un solo core es fácil y te va a consumir la batería a lo loco. Y, y bueno, digamos, no es solo, digamos, a veces creo que también que es algo importante de reconocer y es que no es un tema de decir, mi objetivo para hacer las cosas multithreaded es ver la barrita no sé, del Task Manager que me muestra que están todos en 100. Sino que en definitiva hace la experiencia del usuario en ciertos puntos y en otros puntos que es lo que te permite a vos hacer como equipo, porque obviamente creo que también es verdad que en la parte AAA es más común que en la parte indie, que es el tema de decir, tenemos más ganas de hacer cosas, digamos, de hacer más cosas de las que se puede ajustar en lo que tenemos. Digo, decir, che, yo haría, o no sé, qué sé yo, pues si FIFA, decir, no, yo quiero en verdad consultar para definir el valor de un overall de un jugador, quiero mirar el historial de 10 años del jugador en el juego, decir, che, eso es una query, una base de datos re pesada, y decir, bueno, no, mirá, fíjate el último año, que es lo que tenemos cacheado, y bueno, también hace al diseño y al impacto, pero, pero creo que en cierta manera te estás limitando en el sentido de cuál es tu techo, mientras más simplificás y buscas las cosas más fáciles y todo eso, en verdad, si vos no te preocupa que el techo esté a 1 metro, está todo bien. Ahora, si vos querés tener la posibilidad de expander o no solo de expander, sino de en cierta manera también llegar a hacer lo que pensás hacer y tenés que encararlo de otra manera. Vos, por ejemplo, la gente gameplay que yo en Funcom o Frontier ya están, digamos, trabajan conscientes en eso o si sigue manteniendo un motor además a un nivel de engine. En general no. Sé que la gente que está trabajando en CPT, para el coaster, sí, pero tampoco tengo tanto contacto con ellos como para saber qué tanto. Mm. Sí sé que todo el juego, todo el motor está pensado en tareas. Eh, Ahora, qué tan grandes son las tareas, qué tanto distribuye gameplay, ya ahí ya no sé. Yo lo que tengo en claro es que
casi todo se puede paralelizar. Es cuestión de encararlo de una forma tal que te permita totalmente paralizar los problemas. Lo que también es cierto es que hay géneros de juegos donde los problemas a paralelizar son como más fáciles de paralelizar que otros. No sé, pensando en un juego de estrategia, ¿no? Si vos tenés que manejar 500 unidades, es fácil pensar que, bueno, tengo 100 unidades, por lo tanto podría potencialmente partir esas 100 unidades en N tareas. Ahora, si estás pensando en un juego donde por ahí tenés 1 o 2 personajes en pantalla, y es probable que el gameplay que tenga sea mucho más complejo en sí para cada una de las entidades, pero que conceptualmente sea más difícil de partirlo. O sea, lo vas a poder partir por ahí, no sé, 2 o 3 tareas, por cantidad, pero no mucho más que eso. Yo creo, digamos, eh, por ejemplo, la gente de Insomniac es algo que ellos tienen claro y que ejecutan gameplay. Y ellos tenían un concepto que tiene un nombre raro, pero que en cierta manera suena más o menos no correcto, sino como que se puede, capaz que se hace un poco más explicable, que era el concepto de gameplay shaders. No tiene nada que ver con los shaders, digamos, en el sentido, sino que eran, como decir, son como pasadas de gameplay. Porque justamente ellos tenían la necesidad, digamos, muchos juegos pasaron y, digamos, la parte de gameplay se ejecutó en el PPU. Pero Insomniac, por lo que quería hacer y con las cosas complejas y que terminaron armando, necesitaban ejecutar gameplay en SPU. Y justamente el modelo que usaron fue ese, es decir, tenemos como shaders, o que son en definitiva funciones que se ejecutan y que pueden eh, andar como cientos jobs y cosas de ese tipo. Y, y no son esas. Me parece que es mucho más obvio, como vos decís, en un juego de estrategia, cuando digamos, es ejecutar el update de una unidad, porque es una cosa, pero justamente a mí incluso me parece que la idea de los jobs, porque incluso ejecutar un job para una unidad sola, eh, a no ser que sea extremadamente simple el comportamiento de esa unidad y lo que está haciendo, va a ser un job demasiado grande o lo que sea y vas a terminar igual partiendo, eh, como subdividiendo el trabajo incluso por cosas que van menor que una unidad. Y eso también es lo que a mí me parece que hace falta. Porque, sobre todo porque yo creo que mucho tiene que ver con decir, no pensarlo en términos ni de unidades, ni de personajes, ni de entidades, ni nada de eso, sino pensarlo más bien en pensar siempre de entrada, decir qué es lo que necesito ya y qué es lo que necesito, qué es lo que puedo esperar. Además tienen para mí, incluso si fuera single threaded, tienen mucho más que ver con qué tiene que ser sí o sí sincrónico y qué tiene que ser asincrónico. Sí. Y, Eh, de todas formas, creo que gameplay también, o sea, gameplay tiene diferentes áreas, ¿no? Y hay áreas que desde el punto de vista técnico son mucho más paralelizables. Por ejemplo, si hablas de movimiento, sí, vas a tener algún tipo de chequeo por físico, por lo que sea, pero vos podés decir, bueno, cada unidad se maneja por su lado, cada una se mueve. Después voy a tener que ver si están chocando, lo que sea. Hay otro tipo de interacciones que son por ahí mucho más secuenciales, ¿no? Si vos estás haciendo comercio entre dos unidades, ¿no? Y traspasando ítems o lo que sea, bueno, vas a tener cierta serie de operaciones que tenés que hacer en cierto orden. El tema es justamente que no todo se resuelve de la misma forma y que siempre vas a encontrar cosas que, es verdad, no puedes paralelizar, pero la mayoría de las cosas sí, o por lo menos tiene etapas que se pueden paralelizar. sí, bueno, si vas a la parte de rendering que vos decís, che, las cosas se tienen que hacer en orden y lo de rendering también. Más sin embargo, vos encontrás y ahora vos ves que el modelo es mucho más atómico de lo que se pensaba originalmente. Originalmente era como, no, esto no es paralelizable, digamos, o no por lo menos en el modelo óptimo, es decir, che,
tengo que mandar a renderizar esto y se tiene que hacer todo en orden, porque si no está en orden. Y ahora vos lo ves decir, che, se llegó a paralelizar y a poder armar cosas de diferente manera. Sin embargo, de cierta manera mantiene su orden al final, pero es algo como es una parte chica de lo que terminaste haciendo. Sí, Digo, creo pero que son las de menos de esa bueno, situación. pero eso también tiene que ver con el diseño, ¿no? O Claro, sea, si vos diseñás en base a, vas a tener parte del código que se va a ejecutar en paralelo, que no sabes bien cuándo, pero las partes que vos necesitas que se ejecuten en cierto orden, se respeta ese orden, entonces las cosas deberían funcionar bien. Eso no quiere decir que no, que por ir al modelo paralelizable no puedas tener más bugs o alguna complejidad extra, pero se puede hacer. sí, no, no, seguro, seguro. Y qué sé yo, digamos, en definitiva, si es por no tener bugs, lo más fácil es no escribir código, pero si ya que lo haces, eh, digamos, creo que en cierta manera, digamos, yo no estoy, digamos, mi punto para vender el concepto de multithreading no tiene que ver con el hecho de que van a haber menos bugs, no es ese el No, no, punto. no, justamente. Tiene que ver más que nada con el hecho de que sí que es complicado como todo en la vida, pero en cierta manera es como que ya si lo querés ver es el mal necesario. A mí, personalmente como programador, me hubiera encantado que la gente de hardware haya encontrado alguna manera de que yo siga escribiendo código single threaded por el resto de mi vida. Pero no es así, digamos. Es medio llegar al punto de decir, che, listo, che, a todos nos gustaba escribir código y qué sé yo, si fuera, eh, si los garbage collectors anduvieran de manera óptima para todas las situaciones y qué sé yo, también buenísimo, pero no es así. No, son esas No, situaciones donde, donde me parece que, sobre todo creo que en definitiva mucha gente tiene que probar, digamos, más que porque son yo por lo menos veo mucha gente decir, che, por el hecho de que pueden haber más bugs, qué sé yo, no, listo, ya no, ni lo toco. Eh, y no estoy hablando de gente nueva, estoy hablando de gente con experiencia, eh, y, pero que siempre están preocupados por otras cosas que viste que no. Me parece que no hacen a la esencia del producto, o a lo que puede también en cierta manera ser el producto. sí, también es cierto que en los últimos años los lenguajes se pusieron un poco más al... permiten hacer de manera más natural cosas que antes eran difíciles, ¿no? Por ejemplo, yo encuentro que el uso de lambda, ¿no? Decimos Uh -huh. más, te permite escribir código mucho más legible que si lo tuvieras que hacer de la vieja forma, usando punteros funciones y esas cosas, ¿no? O todavía puedes tener tu código que es legible en una pantalla, y sin embargo, parte de ese código se va a ejecutar en un momento, parte se va a ejecutar después, y todo va a ser por ahí paralelo, ¿no? Eh, Creo que hoy en día hay muchas más herramientas para escribir código que es fácil de hacer y sin embargo es paralelizable. Sí, seguro, seguro, seguro. Yo por lo menos cuando me acuerdo de haber visto cosas, incluso en el 2008, de Play 3, y ver medio la- las herramientas, no, justamente era no ver las herramientas que tenía, digamos que todas las cosas que faltaban en términos de lenguaje, de librerías, de todo, realmente sí, es verdad que incluso eso va mejorando de manera continua. eh, o qué sé yo, por ejemplo, yo lo veo ahora en el tema de Cindy, eh, que son ese otro tipo de cosas que también hace falta mejorar, pero que bueno, dentro del esquema grande me parece que la parte de gameplay debería tener también más uso de Cindy y todo eso, pero es un problema menor comparado con el tema multithreading. Sí, Pero viendo, por ejemplo, no sé si viste ISPC, eh, lo de Intel, que es como un lenguaje basado en C que permite trabajar con cosas que son realmente guays,
de una manera mucho más simple que andar escribiendo intrinsics a mano. Y realmente son cosas que te mejoran mucho la productividad, eh, donde son realmente efectivas a bajo nivel, digamos que están dentro de esos porcentajes que viste que es el mismo porcentaje que hay de diferencia entre escribir algo en Assembler a mano y hacerlo en C. Digamos, que, digamos, hacerlo en C no es que es gratis, pero está en un valor de diferencia más que aceptable que el programador de Assembler común. Sí. Y eso también, entonces sí, obviamente hacer eso cada vez es bastante más fácil que... o el concepto de futures también, de decir, esto va a estar completo y voy a poder chequear cuándo está, si se completó o no, y cuando esté voy a poder operar en eso. Y eso también está incluido ya a nivel lenguaje. Eh, Más allá que yo personalmente no lo use, No, porque no, dependo mucho más de las implementaciones del compilador y cosas de ese tipo, que termino trabajando con librerías especializadas, pero definitivamente es verdad que también es mucho más fácil y que un montón de esas problemáticas que la gente a veces está viendo por el momento de encarar el tema tienen que ver con problemas que ya son más de una década, digamos, de sí, viejos o se analizan en punto de vista que son viejos. sí, pero bueno, justamente creo que ya hay menos excusas para no meterse en el tema. Es verdad que 10 años atrás todavía estaba muy verde y si bien estaba la necesidad, las herramientas no estaban. Ni para hacer el código, ni para doblar el código, ni para porfiriar quizás. Mientras que hoy en día casi todos esos problemas están resueltos. Tenés herramientas para lidiar con esos problemas. Entonces, Sí, sí, yo por eso es que yo ahora me estaba acordando que el pequeño motorcito que había hecho, no sé si te acordás de la presentación que hice en Alba con, con los Stencil Shadows y todo eso, sí, eh, que era una demo bastante popular en ese momento porque no había salido el Doom todavía, el 3, y, y yo me acuerdo de haber empezado a meterme en el tema del multithreading ahí mismo, eh, y, y sí, era una tortura porque sí, las herramientas que había, digamos, tenía que hacer todo a mano, esencialmente, no estaba usando ninguna librería ni siquiera estaba al tanto de ninguna de ellas que hiciera algo interesante y en verdad el modelo de multithreading que estaba buscando eh, no era, definitivamente no era task-based, eso no lo descubrí hasta la Play 3, pero, pero sí de ese modelo que incluso me sorprende todavía seguir encontrando, que es ese concepto de decir, che, bueno, tengo un render thread, un input thread y qué sé yo, un main thread, todo lo que tenés y bueno, eso no escala, pero sí también es verdad que en cierta manera si no empezaste, si no hiciste nada, tal vez puede ser un punto de partida, aunque sigo pensando que trabajar con jobs o con tasks, lo mismo, es el modelo a seguir escalable. No sé si vos pudiste ver algo de, por ejemplo, lo que está haciendo Oxide con el Lashes. sí, con, Eh, ellos sí, a nivel motor están realizando, digamos, no, a nivel juego entero, realizan todo en jobs y incluso llegan al punto de no tener un concepto de render thread explícito ni, ni cosas de ese tipo. Eh, sí. es bastante interesante. Sí, yo la verdad que no solo ellos, hay otra empresa que también estaba trabajando en el mismo concepto, que no me acuerdo quién. Eh, sí, son alternativas que ya hoy en día son viables. Yo sigo prefiriendo tener la separación de un render thread, por lo menos conceptualmente, ¿no? O sea, eh, por una cuestión de debugging más que nada. Mm, Sobre todo porque es fácil, o sea, si vos utilizás jobs para todo, es fácil serializarlo, si vos necesitas mm, verlo en el thread, pero si estás trabajando solo con jobs, serializarlo por ahí es un poco más complejo, sobre todo si vos querés solo serializar ciertas partes. No es que no se pueda, se puede, simplemente
un encuentro más fácil para debugar. De todas formas, sí creo que cada vez se pueden hacer muchas más cosas en Jobs a nivel diseño, y por ahí tu control de frame básicamente es, hago un análisis previo, en el medio por ahí estoy haciendo un cleanup de otras cosas, inicio el frame actual, piqueo todos los jobs que tenga que piquear, y después te quedas esperando para flashear los command list y hacer el present, y ya está. O sea, no, el render thread en sí no necesita hacer mucho más que eso. Hoy en día que en los APIs que te permiten usarlo. A la vez, no tenés que soportar APIs como DirectX 11 u OpenGL, vos aún así podés paralizar todos los análisis de visibilidad, generar un render list, no a nivel API, pero sí a nivel de qué datos necesito, lo metes todo en un buffer lineal, cosa de después flushearlo súper rápido. Y aún así podés paralizar mucho. En Falcon, por ejemplo, hacíamos eso con 11. Entonces, teníamos ciertas operaciones que se hacían, en render thread y gameplay thread. El render thread al principio piqueaba todos los jobs para ver qué era visible, sombras, generar todos los diferentes render lists de reflexiones o de lo que sea. Y después sí teníamos espera por los ciertos jobs y en ese orden los íbamos flusheando el GPU. Estabas en DirectX 12, no tenías que hacer nada porque generabas el command list directamente en el job y era solo esperar para encolarlo al GPU, para que vaya en el orden que vos querés. Pero bueno, es verdad que una vez que ya no necesites más depender de los viejos API, quizá no necesitas el concepto de render thread tampoco. Sí, es verdad que todavía Windows sigue teniendo algunas manias, que donde procesar los mensajes es donde deberías hacer el present, o sea, sigue habiendo algunos bugs molestos por ese lado, que te fuerzan al menos a tener un thread que se encarga de poquitas cosas, pero que se encarga de eso. Sí, pero por lo menos en ese sentido son esos tipos de threads que no consumen recursos, digamos, están espineando más de lo que están haciendo laburo. No, que decir, eso es algo que yo puedo agarrar y dejar de decir, che, bueno, mi preocupación son los que están espineando y están esperando por laburo y el resto de las cosas no avanzan. Y decir, bueno, porque justamente me pasa eso mucho, de decir, digamos, del concepto errado entre tener múltiples threads y ser concurrente. Es decir, vos no sabés que yo estoy lleno de profes donde veo, qué sé yo, thread de mono, thread de rendering, thread de los drivers. Y va así, digamos, decís, che, sí tengo varios threads, pero están yendo de manera serial. Y empieza uno, después larga el otro y después larga el otro. Y digamos, simplificate la vida, hacerlo un solo thread, digamos, y va a andar igual, más, te puede llegar a ir más rápido. Pero, digamos, no es realmente concurrente. Están realizando trabajo que... No, lo que sí se puede hacer, que de hecho es como funciona el tema de gameplay y render thread, es tener un pipeline. Subdividir tu frame en diferentes etapas y que cada etapa corra en un thread. Vas a tener una limitación en cuántas etapas podés tener y cuántos threads podés tener, pero al menos ahí tenés un poco más de paralelización, ¿no? Si vos tenés dos etapas, ¿no? Gameplay y render, y cada uno corre en un thread, y vos solo tenés un pequeño momento donde sincronizás, vas a tener cierto scaling. Si usás dos cores, o sea, si tenés dos cores, joya. El problema empieza a venir cuando justamente vos querés crecer a más de 4, 6 como tenés en las consolas, 7 de hecho, ahora. Que sí, si no usas jobs, es difícil que puedas escalar tanto. Ahora, conceptualmente vos podés seguir teniendo las fases. No sé, yo por ejemplo, en mi motor personal, yo tengo mi gameplay thread y mi render thread, ¿no? Ahora, los dos generan jobs. Entonces, básicamente lo único que hace cada uno es avisarle al otro diciendo, bueno, todas las actualizaciones ya están para leer. Entonces, cuando gameplay terminó, render puede agarrar los updates, modificar los meshes, las partículas, lo que sea, y decir, bueno, lo pongo acá, lo aplico estas cosas, y después render empieza su propio frame. O sea, tenés un tiempo de sincronización, que si fueran, o sea, si, lo hice más así para tener la sincronización en un punto nada más. Mientras que si tuviera todo basado en jobs y todo estuviera mezclado,
es un poco más difícil donde sincronizás las cosas, ¿no? Porque en algún punto tenés que sincronizar cosas. Cosas que siempre está modificando sus matrices, moviendo objetos, y a la vez rendering está renderizando. Entonces, vos tenés que tener alguna forma de sincronizar eso. Bueno, claro, no, sí. seguro. Yo pienso, digamos, yo lo veo de una manera un poco diferente, que tiene que ver a veces cómo se puede encargar el diseño. Eh, yo, para tener las cosas más efectivas, pago memoria, digamos, en el sentido, ¿qué es lo que hago? Hago double buffering. Entonces, el rendering no está consumiendo eh, lo mismo que está escribiendo gameplay o el resto. Y bueno, y una de las problemáticas que también que está atado, y eso lo sufro con, digamos, ha sido charlas bastante seguidas con gente en mi laburo, ahora que es decir, sobre todo la parte de VR, que decís, bueno, si vos me estás renderizando un frame atrás, quiere decir que me estás agregando latencia. Sí. Pero a la vez, digamos, si vos renderizás lo suficientemente rápido y realizás el trabajo lo más rápido, el world clock time que vos tenés, digamos, vos podés hacer un frame hacia otro de 16 milisegundos o realizar, digamos, con un frame hacia atrás, pero estás teniendo nada más 8 milisegundos de laburo. Claro. Entonces, en definitiva, termina siendo menos tiempo. Digamos, en percepción y en respuesta es más rápido. Pero ya se asume de que no, como está, es como hay un frame de latencia. Y yo creo que son esas cosas que también al momento de trabajar con multithreading es reconocer de que en ciertas maneras vas a pagar algo en términos de memoria. Es algo bastante común que para mantenerte ocupado no va a ser lo mismo. Porque creo que también pasa lo mismo que yo decís, por ejemplo, si vos tenés un future, y bueno, en algún lado queda ese future diciéndote qué estados tiene. Es memoria extra que si vos lo hubieras hecho de manera síncrona, ya estaría ahí, digamos, no haría falta porque se renderiza cuando se mandó a pedir, digamos. Sí, Y exacto. decir, bueno, pagás un poco en beneficio del resto del diseño, todo eso. No, sí, o sea, Y creo que el te hecho de que, simplifica la parte de sincronización. sí, el hecho de tener double buffering en las cosas es lógico. De hecho, también lo tengo. La Mm. diferencia es, tengo puntos de sincronización más específicos, por una cuestión de simplicidad en cómo codeas. Ahora, no digo que no se pueda hacer de otra forma. Justamente lo que yo quiero es tratar de brindar la mayor facilidad para que no haya excusas. Si vos lo haces simple y el programador de eso no encuentra que se puede meter en problemas porque está escribiendo, pues justamente el otro problema que también vi con mucha gente que se mete a programar con threads y esas cosas es una de dos. O no es consciente de que diferentes threads pueden estar accediendo a los mismos datos, o meten logs por todos lados. Sí, no hay un término medio. Claro. Entonces, la idea es tener un modelo que te permita evitar meter logs, o sea, que sea más bien log free, y que tenga punto de sincronismo por ahí donde vos haces las copias que tengas que hacer. Otra de las cosas que no, son normales en rendering, pero por ahí no tanto en otros sistemas, es, uno en rendering tiene muy en claro el flujo del frame, ¿no? Vos decís, bueno, empiezo renderizando las sombras, después voy a renderizar al G-Buffer, después voy a hacer las luces, después los postprocesos y así, ¿no? Mientras que gameplay suele ser más un Quilombo. espagueti. O sea, tenés cosas que pasan. Si vos podés plantear el gameplay como una sucesión de etapas de cosas, también puedes paralizar mucho más y tener mucho más en claro quiénes están accediendo a qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos decís, bueno, en este momento del frame actualizo todo lo que es movimiento, en este momento del frame actualizo todo lo que es emitir ataques, en este momento del frame proceso recibir los ataques. Entonces, uno puede empezar a partir del código de una forma de decir, bueno, yo sé que en esta parte del código todo el acceso a los datos va a ser de solo lectura. En esta parte del código va a ser de escrituras, pero solo el movimiento. Yo no voy a estar tocando atributos de vida, de daño, de bla, bla. O estoy moviendo cosas nada más. Entonces, si vos estructurás mucho más el gameplay en el sentido de
va a pasar en estas etapas. Después para realizar es muy fácil y no necesitas meter logs por todos lados o complicarte la vida con el diseño. Sí, no, seguro, digamos, darle una estructura claro, darle una estructura al código, porque creo que es bastante común de decir, por ejemplo, che, necesito hacer digamos, suponete que somos dos programadores trabajando en gameplay. Yo voy a un Raycast porque necesito hacer las cosas y vos también escribís tu código y necesitas hacer un Raycast. Y son iguales. Decís, bueno, che, eh, tratemos de unificar eso. En verdad eso nunca pasa, digamos, decir, no, yo agarro, hago mi código de gameplay y vos haces el tuyo y se piden el mismo frame, las mismas cosas 40 veces. ¿Y qué es lo que termina pasando? Después alguien del engine dice, no, vamos a poner un raycast cache que calle, digamos, el primero que llega va después y empezar a agregar estructuras para gente fuera de gameplay, cuando en verdad lo más simple hubiera sido, che, sabes que este es el momento de pedir los raycasts, después va a estar el resultado disponible, pero hay que darle cierta estructura al código de gameplay. No podés hacerlo así al voleo, donde cada uno empieza a escribir donde quiere escribir, y uno hace un update y el otro un wake y el otro no sé qué carajo. Hay que darle a estructura. Claro, es que creo que es una de las cosas que más resistencia también encontré cuando trabajaba con gente de gameplay. Que por ahí para alguien de render es mucho más lógico, ¿no? O sea, vos cuando estás pensando tu frame, vos vas a tener que hacer queries de visibilidad. Y no vas a estar aplicando en un job, ¿no?, las actualizaciones de los meshes a la vez que haces el query. Vos sabés que eso implicaría bloquear mediante logs y esas cosas. Entonces vos sabés, bueno, ahora con las actualizaciones, friseo el frame, ya no se puede tocar más para escritura, y a partir de ahora es todo lectura. Yo creo que en gameplay también se puede hacer eso, pero justamente requiere un diseño de cómo se va a acceder a las cosas, que es algo que no se suele hacer. Porque justamente la gente empieza a escribir código y ver qué sale. Que es una de las cosas que muchos gameplay programmers te dicen, no, y yo necesito experimentar con cosas y va saliendo. Y eso en realidad te sirve para prototipar, pero no para implementar algo final. No, Creo que una vez que la gente entiende eso y se da cuenta del potencial, porque una cosa es, si vos si vos solo analizás, eso pasa un poquitito más rápido. No, en realidad es, si vos podés utilizar todos los cores, podés hacer gameplay mucho más complejo. Podés tener una inteligencia artificial mucho más compleja, podés tener sistemas de combate mucho más complejos, podés realmente hacer juegos más complejos, que te permiten hacer mejor gameplay. No es simplemente una cuestión de tener más frames por segundo. No, seguro, exacto. Y es que ese justamente es creo que es lo más común de decir, bueno, que, digamos, ¿cuál es la diferencia entre correr en 55 y 60? O qué sé yo, y decir, no, ese no es el problema, digamos, si vos estás en 55, está todo bien, bueno, sí, te quedan 5 frames, es algo que lo puedes manejar con temas menores. El problema es cuando vos estás en 30, 25. Son cosas de ese tipo y que lamentablemente me parece que mucha gente no se da cuenta que un montón de cosas del tipo, digamos, que estén influenciadas por performance o por diseño, por cosas de ese tipo, terminan siendo features cortados. Digamos, no es una cosa que decís, che, impacta al lado técnico. No, impacta el juego final que estás haciendo. Impacta, impacta en eso, si no impacta en eso, impacta en la percepción de los reviewers que dicen, che, mira, esto se está arrastrando de una manera. Había que, digamos, yo hablaba de eso con Daniel, de ver reviews de juegos que dicen, che, está bueno, pero es un parto, se me traba cada 3 segundos, hay un hitch, o son cosas de ese tipo que realmente impactan, o decís en mobile. Dice, no, sí, este juego me dura 15 minutos con el celular cargado full. Dice, no, eso no hace la experiencia de usuario, digamos, no una experiencia de usuario sofisticado. No hace la experiencia de usuario de un usuario cualquiera.
Sí, yo recuerdo que con Lego, por ejemplo, una de las críticas que había, que por lo menos a nosotros nos dijeron, esto no nos puede pasar, es que hay muchos usuarios que te ponen una estrella en el juego simplemente porque te dice, me vacié la batería de mi iPad. Sí. Entonces, cuando vos a veces trabajás como nosotros estamos trabajando con Lego y que por contrato el juego tiene que tener más de 4 estrellas, ni siquiera o sea, no podés dejar de lado algo que te pueda perjudicar la review del juego. Porque directamente es algo que te va a afectar a vos con tu publisher o con lo que sea, porque dejó de tener una cuestión de performance y de, bueno, es un poquitito más rápido, un poquitito más lento. Cuando ya te empezás a meter en móvil en consumo, y es algo que no lo puedes ignorar. O sea, no, uno por ahí en PC dice, bueno, anda un poco más lento, un poco más rápido, zafa. Pero la verdad que en mobile no. En mobile, digamos, la potencia que usás del procesador la pagás en batería. Cuanto más usás, menos dura la batería. Es así. Sí, Entonces, sí, hacer código eficiente es también mejorar la experiencia, no solo por la performance, sino por la duración de la batería. sí, 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 y sí, en definitiva también si vos estás corriendo a 90, 120 cuadros por segundo y tenés tanta performance disponible, quiere decir, digamos, si vos no te estás topando con esos temas, quiere decir que probablemente tu diseño sea bastante simple. En cuyo caso es, y bueno, che, capaz que podés avanzar o agregar más cosas que, que mejoren la experiencia del usuario. Pero creo que en definitiva, por lo menos, no solo en el lado AAA, sino también en el lado indie, les pasa lo mismo, digamos. Cre- Creo que sí, ellos tienen una percepción más de decir, y bueno, no se pudo, digamos, era más importante tratar de iterar más en el lado de gameplay de manera a los manotazos, que no, pero creo que también eso habla el éxito o la repercusión de los indies, que excepto algunos hits, todo el resto, digamos, son juegos que pasan, que, que, que son una gota de agua en el océano, vamos a decir, porque está buena la percepción del indie, de ser trabajador de trabajar de indie, y esa visión de los Jonathan Blow este, y similares, pero, pero en general, y bueno, Jonathan Blow escribe, desarrollador indie, trata de formar su empresa, todo eso, pero mantiene un tamaño aceptable, más sin embargo está plenamente consciente de este tipo de problemas. No es una Es cosa que que, solo... es que justamente hay desarrolladores que tienen muy en claro que los problemas de performance aceptan a la experiencia de juego. Eh, y si vos querés hacer algo que es más o menos ambicioso, es probable que cuando empieces no tengas problemas, pero eventualmente cuando quieras llegar a lo que quieres que sea tu juego, sí sea un problema. Sí. Si estás haciendo un juego simple 2D, es probable que no te encuentres con ese problema. Pero bueno, es una cuestión de escala. Eh, También hay juegos que por ahí se logran vender mucho pese a que fracasan en eso, ¿no? Por ejemplo, el ARK. El ARK es un éxito. Sin embargo, mucha gente se queja de la performance. O sea, porque el juego no anda bien. Sobre todo la versión de Xbox. Vos lo ves que la versión de Xbox comparada a la versión de PC se ve horrible, encima no anda tan bien. Pero aún así, los tipos con la promesa de, bueno, hacer Early Access, lo vamos a mejorar, logran vender su juego. Ahora, Solo de menos. son los de menos. Y hay juegos, por ejemplo, el otro día estaba leyendo en Eurogamer, que Eurogamer tiene la parte de Digital Foundry, donde hacen la review de performance. Sí. Y había salido el Lichdom. No, increíble. Increíble el video ese. Y el juego originalmente había salido andando 15 FPS en consolas. Es como, no puede ser que un juego salga andando tan mal. Ahora A lo ver. parchearon y ahora anda 30. Pero es como, si vos lanzás un juego a 15, ya las reviews lo mataron. Es como decir, no, este es el juego peor optimizado de la historia.
Sí, Entonces, sí, la gente se el resto, el arte, el gameplay, lo que sea, es insalvable con respecto al parto que es esperar un load time de 5 minutos para que encima después la experiencia de usuario sea de 15 cuadros por segundo. Eh, y bueno, yo te digo que por lo menos en particular eso a mí me refleja un poco más los estándares de calidad de Sony y Microsoft para dejar certificar ese juego a lo que me dice el desarrollador. Pero sí, es un sí, desastre. cada vez son más relajados en ese aspecto. Sí, sí, a mí me pareció medio impresentable ese lado. Pero sobre todo porque también refleja parte de lo que son como consolas, digamos, ¿no? Qué sé yo. O es lo que se supone que debe salir como producto. Pero, pero sí, definitivamente la tolerancia a ese tipo de cosas, eh, digamos, realmente un juego que está corriendo a 15 cuadros por segundo, podrás haber hecho el diseño excelente, innovador y lo que sea, pero te puede aguantar hasta ahí nomás. No sé si te aguanto un juego entero corriendo a esa velocidad. Y decís, No, bueno, no, pero apreciar el arte, el diseño, qué sé yo, decir, digamos, me encantaría, pero es un perno jugarlo, digamos, ¿no? No te estoy diciendo que seas malo ni que hagas mal diseño, te estoy diciendo que nada más que es un perno jugarlo. Entonces hay que dejar esas cosas medio de decir, che, no, no puedes poner en riesgo todo el trabajo que hiciste de arte y de diseño por cosas como esa, ¿no? Me parece, porque justamente te limitan del lado de partes que no, que son las que deberían ser las menos importantes, me parece a mí, qué sí, sé yo. no, o sea, para mí es, o sea, redondeando un poco la idea, el tema multitren es algo que deberías encararlo de entrada, porque si no, eventualmente, si tenés un problema, resolverlo se complica mucho. En cambio, si vos lo encaras de entrada, la verdad que al principio la curva de aprendizaje es más lenta, pero eventualmente una vez que entendés cómo funciona, entendés cómo diseñar el código, deja de ser un problema de eficiencia. Yo creo que hoy en día, yo que trabajo mucho con todo lo que es con jobs y eso, no creo que sea menos eficiente que lo que era, como hacía todo single threaded. Pero sí es verdad que es una curva de aprendizaje. Al principio te encontrás con un montón de problemas y decís, ¿cómo lo soluciono? Y eventualmente vas aprendiendo. También es verdad que hoy en día hay mucho más presentaciones o ejemplos en internet de cómo resolver los problemas. Cuando empezó lo de la PS3, no tenía muchos ejemplos de juegos exitosos que lo hubieran resuelto bien. Pero eso fue hace 10 años. Sí. Entonces, creo que las excusas por ese lado cada vez son menos válidas. Claro, ¿y vos qué le respondés? Me voy a poner del otro lado. ¿Qué le respondés a la gente y decir, che, no, pero yo eso lo voy a hacer al final? Digamos, si no, es como estoy optimizando de manera prematura. Que diseño no es optimización. Ese es el error de concepto. El diseño es algo que uno no puede cambiar sobre la marcha. Si vos escribiste decenas de miles de líneas de código para un diseño, para un flujo de cómo funcionan las cosas, cambiar ese flujo básicamente te implica reescribir el código. Entonces, básicamente, ¿qué vas a hacer? Laburar un año para después decir, no, lo tengo que tirar todo y volverlo a hacer. O sea, no. Yo creo que esa es una de las cosas que en realidad no es una optimización. Es una cuestión de diseño. Si vos lo diseñás, eventualmente vas a poder optimizar, porque de hecho, a ver, yo te diría, hay un montón de cosas que uno puede optimizar o implementar sabiendo que las tiene que optimizar. ¿Sí? Decir, bueno, yo voy a hacer un sistema particular en CPU. Yo sé que esto lo tendría que hacer en SIM, pero bueno, yo sé que si lo meto en un array y lo proceso de X forma aislado, eventualmente lo puedo reescribir en código SC o lo que sea y va a andar más rápido. ¿Sí? Pero a nivel diseño yo ya lo separé, lo metí en una cajita. Ahora, si yo a nivel diseño digo, no, yo las partículas voy a poner punteros y cada una sea un nodo que creo como un objeto, y bueno, justamente la diferencia ahí es el diseño. Si yo diseñé en base a objetos, después nunca lo voy a poder optimizar de forma DSC y que funcione bien. Es una cuestión de cómo lo diseñás. Si vos lo diseñás bien, aunque tu implementación no sea la mejor, bueno, sí, después lo vas a tener que optimizar, pero al menos sabés que la optimización está aislada.
Sí, yo justo, digamos, a mí me parece que un concepto importante y que es el concepto, porque en definitiva todo eso termina siendo gran parte de la problemática en multithreading y en verdad de ejecución single threaded también, porque es exactamente lo mismo. Es lo que encara lo que comúnmente llaman ahora data oriented design. Eh, y en lo que vos te estás refiriendo no es hacer código optimizado, sino es código optimizable. De Exacto, decir, che, digamos, más allá de que yo no voy a aprovechar esto en este momento por X razón, sí tengo un layout de la data de que yo sé que llegado el punto eh, lo puedo hacer, digamos, me es paralelizable. No quiere decir que lo vaya a paralelizar, o no en este momento, o qué sé yo, digamos, pero te dejas la puerta abierta para poder hacerlo. Y, y, y bueno, y te permite mejorar desde ese lado, pero en definitiva, como vos decís, el lado del diseño ya está diseñado en cierta manera para ser, eh, digamos, es un concepto de diseño importante que va a impactar después, que si no lo haces así, digamos, ya es código que vas a reescribir. Y lo problemático muchas veces es que no, que le pasa a todo el mundo, que es como lo que yo te decía, decir, che, meto este hack, sáquenlo después de la E3 del 2006 y no sale nunca más. Porque somos malos, digamos que no sé si alguna vez vos escuchaste en algún producto, engine o lo que sea, decís, che, no, realmente esto está demasiado optimizado. Jamás. Acá no, decíamos, siempre el problema es lo contrario, nunca sabes cosas, no sabes qué. Acá realmente hay código que podría ser un poquito menos eficiente, ya que estamos. No, digamos, no. No pasa eso, nunca nada se reescribe y decís, no, ¿sabes qué? Esto es demasiado lento, demasiado rápido y podría ser un poco más simple. No, lo que es rápido queda y después se evoluciona alrededor de eso, porque en definitiva los recursos son limitados cuando, cuando funciona cuando funciona mal, obviamente es inaceptable, y si funciona bastante bien, quiere decir que, qué sé yo, en el lado de PC o mobile podés incluir, digamos, subir, perdón, bajar el minimum spec, que te permite incluir a más gente, más usuarios. Eh, exacto. entonces, pero sí es ese concepto de decir, tal vez si no lo, no es que tengas que escribir código optimizado SIMD desde el día uno, sino que te dejes la puerta abierta para hacer eso, dejar código optimizable y de maneras concretas de cómo lo harías, y eso es justamente lo que te ayuda a moldear el diseño, pero la noción básica de decir, che, bueno, yo lo escribo y después se optimiza cuando sea un problema, y ni siquiera tener idea de cómo se optimiza, sino que es una de esas tareas donde vos pensás de que va a venir una revelación de arriba que te va a iluminar y te vas a encontrarle la vuelta. A veces que la encontrás y otras veces que no. Eso yo, digamos, yo por lo menos en mi laburo es re común, justamente me llamo para decir, che, realmente esto está mal, y en algunas cosas digo, che, sí tengo un camino para poder optimizar y ya tengo mucha cancha en eso. Y en otros momentos, otra de las canchas que formé yo como profesional es hablar con los clientes y decirle, tenés que reescribir esto, digamos, de esto no salimos sin reescribirlo. Y No, obviamente es es que reconocer cuándo y cómo. justamente el tema pasa por escribir código, es algo que pasa. El tema es cuánto tenés que reescribir por un problema de diseño. Si, si el código es optimizable y está aislado, bueno, buenísimo. O sea, sabés que tu scope de reescribir es predecible. Ahora, si vos tenés que tocar 5 sistemas para poder reescribir el código, de repente la complejidad de eso también se te va a las nubes. Porque uno ya deja de tener la confianza de, bueno, yo reescribo este y este sistema y va a andar más rápido, pero además, ¿cuántos bugs puedo introducir? En cambio, Sí, si vos lo diseñaste de entrada y lo pensaste de una manera
integrar el problema. Por más que tengas pedazos de código que vos sabés que tenés que reescribir, si vos sabés que no vas a tener que, por reescribir este sistema, tener que tocar este y este, es mucho más estimable. Y vos le podés poner metas mucho más claras, ¿sabés? Bueno, tengo que optimizar este código que tarda 20 milisegundos y tiene que tardar 5. Buenísimo, ¿está aislado? Listo. Sé que lo puedo optimizar, cuánto me lleva, y ahí verás cómo lo haces. Por ahí decís, bueno, tendría que llegar a 5, pero no, llego a 10 nada más. Pero bueno, es código aislado. Quizás si tenés otro módulo que tarda mucho también, lo puedes optimizar también. Ahora, si todo es un espagueti, y anda a optimizar eso. Es, Sí, pero, pero sí, siempre la preocupación es de la gente que está más preocupada por no optimizar de manera prematura como si ese fuera el problema común y es el de menos, realmente. Sinceramente, no. no, lo que es cierto es que a veces mucha gente tiene el problema de hacer sobre ingeniería, ¿no? Eh, pero hacer sobre Bueno, yo el tipo, ingeniería, no sé por lo menos cómo lo has visto vos, digamos, yo el tipo de sobre ingeniería que he visto eh, son ingenierías que incluso van en detrimento de la performance o de lo sí, que pueden exacto. realizar. Digamos, no he visto de sobre ingeniería el tipo decir, che, no, ¿sabes qué? Me mandaste, me clavaste, no sé, un linear buffer o me hiciste un manejo complejo de memoria que no entiendo. No, son justamente complejidad que no hace a la esencia ni del delivery ni de la experiencia usuario. No, exacto. Pero creo que hay gente que por ahí ve el tema de diseñar los multitrading como una cuestión que puede llevar a la sobreingeniería. Y no es así. O sea, es una de ese tipo de diseño que tenés que tener en cuenta. Eh, Hay otras cosas que sí, es verdad. A veces uno diseña módulos y los quiere hacer demasiado genéricos para que cubran todos los posibles casos que se te puedan ocurrir. Y ahí obviamente vas a meter la pata. Pero en el caso de multitrading no viene por ese lado. Simplemente viene por tener un flujo de cómo deberían ser las cosas. Ujú, Y después todos esos módulos, y obviamente los vas a tener que implementar, ujú. pero por lo menos ya tenés una idea clara de por dónde van a ir las cosas, cuál va a ser los puntos de interacción entre los sistemas, eh, en qué punto podés tener un cuello de botella que podría pasar o no. O por ahí decís, bueno, tengo muchos datos que se están generando y me podría generar un cuello de botella porque no sé, tengo que transferir datos de un sistema a otro y eso podría ser un cuello de botella. ¿Podría serlo o no? Bueno, eventualmente lo verás y si se convierte en un problema, y sí, por ahí tenés que rediseñar algo. Pero si ya tenés una idea clara del flujo, primero que te puede llegar a anticipar el problema y segundo, siempre va a pasar que podés tener algún problema que no diseñaste. Pero al menos trata de cubrirte la mayor cantidad de bases posible. Sí, y reconocer a nivel básico cuál es el problema que tenés que resolver y no sumarte problemas que no tenés, digamos, decir, che, justamente esa idea de lo genérico tiene que ver con resolver problemas que no tenés, es anticiparte algo que no sabés, que pensás que puede hacer y que en definitiva te limita y te complica mientras vos estás tratando de resolver el problema que tenés. Eh, Bueno, es algo que yo entiendo que la gente que ve el multitrading como un problema que se le puede plantear de esa forma, pero ujú. yo creo que no es tan así. Eh, pero de vuelta, requiere mucho más diseño. Requiere Sí, tener en claro que las cosas van a tener que tener cierto flujo en vez de ser llamo esto cuando quiero. Y en gameplay suele ser más complejo, porque mucha gente, por ejemplo, está acostumbrado a hacer cosas con señales o conectar código de un lado al otro. Y hay ciertos patrones que te van a complicar la vida si lo quieres hacer así. Ahora, eso no quiere decir que no puedas tener otros patrones, como por ejemplo mensajes, que te permiten escalar mucho más, porque el mensaje ujú, no implica un código que se ejecuta directo, implica que se va a ejecutar. O sea, vos podés ujú. mandar un mensaje y el código se ejecute. Si lo ejecutás en diferentes etapas, por ahí puedes escalar y no tener ningún problema. Ahora sí, lo que conectás son punteros a funciones por todos lados, y sí, Sí. vas a tener un problema. Sí, sí, seguro, seguro. Así que bueno, a pensar en definitiva en la data, en diseño, en pensar en no en sacarse la idea de eso de que lo vas a optimizar al final y te
te vas a iluminar para resolver todos los problemas, porque en definitiva te va a terminar pasando, creo que todos hemos pasado, con cierta experiencia hemos pasado por la situación de tener que o hacer cosas sumamente complicadas o reescribir muchos códigos al final, que es cuando menos tiempo tenés, Sí. o en el peor de los casos, que también ha pasado, que es cortar features. Ninguna de esas situaciones está buena. Armate y bueno, y ya sabes, digamos, ya es un punto de partida de que mobile, quemar un core es quemar el teléfono entero y consumirle toda la batería. Y bueno, en consolas tenés que escalar sí o sí a 6 o 7 cores y en todas las plataformas por igual ninguna está mejorando en performance en single thread, así que no es un problema teórico, es un problema real y concreto. Así que hay que darle para adelante con eso y bueno, a escribir, digamos, obviamente es una cosa de práctica, eso se va mejorando como todo en la vida, pero, pero hay que Totalmente. empezar. Yo, digamos, y yo realmente, por lo menos desde mi punto de vista, es una cosa así, che, si no empezaste todavía, es casi como estás empezando una década tarde, en el sentido de decir, la performance sin ustedes no viene mejorando mínimo desde hace una década. Así que No es hay que tarde lo largar lo mismo. antes posible. Sí, Lo antes posible porque no. Porque cada vez más. Es verdad que siempre que va mejorando en términos de, lo- de simplificarse en trabajar con los modelos multithreaded, pero eh, mientras más código single threaded escribís, más difícil se te hace romper eso, digamos, y salir de ese sí, modelo mental. exacto. Y como todo, al principio cuesta, pero una vez que entendés cómo funciona, qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que no tenés que hacer, te empezás a volver escribiendo código que funciona, que escala. Sí, y hacer, practicar con cosas simples. Yo justamente a un amigo y compañero de laburo que no tenía experiencia para nada en ese tema, eh, y está escribiendo demos y cosas de ese tipo, con cosas que son, que decís, che, no es un juego, pero que yo estaba armando, suponete, armar un sistema de partículas o no sé, o ciertas características de eso, que tenés unidades y que tengan cierto comportamiento que es intrínsecamente paralelizable y otro que no. Que decís, bueno, que se sigan entre partículas o que interactúen entre ellas para que justamente veas también las complejidades normales de un sistema donde no todo es atómico y vive en el éter, sino que realmente hay interacciones que es la parte compleja, en definitiva, las cosas que no interactúan y que son atómicas, es fácil de paralelizar, van y vienen solas y no es nada complejo. Escribir un ray tracer, de nuevo, es relativamente fácil. Eh, pero si vos haces, si querés experimentar con eso y aprender, me parece que, qué sé yo, un sistema de partículas donde las hay partículas interactúan entre ellas, es una manera bastante fácil de empezar a experimentar con la problemática. De, de- sí, de cómo es realmente el multithreading, porque tiene esa parte fácil de lanzar partículas y decir que cada una se actualice en su lado, en su core y lo que sea, y la parte compleja de interactuar. Así que Claro. no sé si vos tenés alguna otra recomendación o algo que pueda Eh, probar la gente para ir metiéndose en el tema. no, qué sé yo. Eh, Como decías vos, hay algunas herramientas para empezar con usar jobs y eso, como TBB, 3 Building Blocks. También sé que Windows tiene su propia implementación. Eh, Hoy en día escribir un job manager en C++ es bastante fácil, sobre todo usando código estándar, no necesitas usar API propietarias. Eh, y ni siquiera tenés que preocupar por que sea extremadamente eficiente el job manager. O sea,
son cosas que puedes optimizar después. Vos tenés el código paralelizado, eso es algo que puedes optimizar tarde. Ahora, si vos no tenés el código paralelizado, y estás al horno. Claro, exacto, exacto. Ya después en otro momento podemos charlar cómo es escribir un job manager óptimo, que es un tema de esa problemática compleja como escribir un garbage collector, que son esas cosas que son jodidas. Sí, sí, son jodidos, pero también es cierto que muchas veces uno no tiene que escribir código genérico que cubra todos los casos. Exacto, exacto. No, no, y por eso digo y en definitiva volver a la esencia de que lo problemático es definir bien el flujo de data y tener las cosas paralelizables. Después paralelizarlo exactamente no es lo más complejo, en todo caso es algo también que tiene un scope definido. Claro, No es una cosa muy incierta. Paralelizar o trabajar el diseño sí es algo un poco más incierto. Así que bueno, veremos cuál es la respuesta de la gente. eh, que nos va, dale. si nos bardean diciendo nada, ustedes optimizan antes de que sea un problema o lo que sea, o si me dicen copado, cómo puedo hacer o cómo puedo probar, y también estaría copado ver encontrar gente que realmente ya lo hace de- desde ahora. Sí, a mí por ahí se me complica si la gente me pregunta por C Sharp o otros lenguajes, pues la verdad no tengo tanta experiencia con eso, eh, pero en C++ es como hay un montón de herramientas para trabajar con esto. Seguro, seguro. Y C Sharp, yo sé que tiene las herramientas, digamos, tal vez no son iguales, ni obviamente no es nuestra experiencia, pero todos los lenguajes de mejor o menor manera tienen los conceptos porque en definitiva ya hay en todos los lenguajes hay cosas lo suficientemente grandes e importantes como para que requieran la infraestructura necesaria de crear threads, de crear tasks o lo que sea. Así que capaz que nosotros no seamos los que le vamos a apuntar en el lugar específico qué librería buscar para cierto lenguaje, pero seguro de que está. Así que a buscar. Bueno, Sergio, muchísimas gracias No, por por favor, gracias a vos. la experiencia. Así que bueno, un abrazo, che. Abrazo.